Grabadora. Ok, ya estamos grabando. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tomar para venir, Señor, escudriñar tu palabra, poder aprender reglas del estudio bíblico, sacar, Señor, el mejor provecho de tu palabra para nuestra vida. Te pedimos en esta tarde en especial por Yolita, Señor, la situación ahí en su trabajo. Guárdale, protégele, Señor, y dale la salida a las situaciones difíciles. Bendice, Señor, este tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a terminar, yo creo que hoy rápido. Nos quedan bien poquitos números. Entonces, en cuanto terminemos, pues ahí va a terminar la clase. No creo que nos aventemos todo el tiempo. Vamos a ir al número 12, ¿ok? El número 12, como recordarás muchas veces el 12 en la Biblia, habla de cosas perfectas, completas, gubernamentales, gubernamentales, de gobierno, pues. El número 12 generalmente, si no es que siempre, habla del gobierno de algo. ¿Ok? Letra A, se encuentra como un múltiplo de todo lo que tiene que ver con el gobernar. Gobernar. ¿Ok? Por ejemplo, dijo Dios que el sol que gobierne el día y la luna y las estrellas que gobiernan la noche, pues todos ellos lo hacen a través de su paso dice ahí, los 12 signos del zodiaco. Y eso es cuestión de astrología. Los signos zodiacales generalmente hablan de cuestiones satánicas. No es bueno que estén revisando el horóscopo y esas cosas. Es simplemente para mostrarte que el diablo también trata de imitar el gobierno que él quiere imponer y lo hace también con el número 12, ¿ok? Pero el día también dura 12 horas de día, 12 horas de noche, que gobiernan el día, gobiernan la noche, ¿sí? Dice ahí, su pasaje por los 12 signos del zodiaco que completan el gran circuito o círculo del universo de 360 grados, que es 12 por 30, de 360 grados o divisiones, y así gobiernan también todo el año. Hay 12 meses del año, ¿ok? Letra C. 12 es el producto de 3, que es el número de cosas perfectas también, divinas, el número del cielo, y por el 4, que es el número de la tierra, de cosas materiales. ¿verdad? Y entonces habla de tanto la parte espiritual como la parte terrenal y el gobierno que hay de estos dos reinos, el reino espiritual y el reino físico. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Luego, número 2. El 12 también es el número del pueblo de Israel. Dice ahí, número de Israel. ¿Y tú recuerdas, letra A? Había 12 patriarcas, los 12 hijos de, 12 patriarcas desde Set hasta Noé, 12 personajes, ¿verdad? Desde Set hasta Noé y su familia, y 12 desde Sem hasta Jacob o Israel. Son 12 generaciones también. Letra B. Los 12 hijos de Israel o de Jacob también, ¿verdad? Sus 12 tribus. Todo es en números de 12. ¿Ok? Dice el número 1. En verdad hay 13, porque tú te acuerdas que Israel tuvo otro hijo que fue con su sierva, ese pues no lo cuenta. Pero vamos a ver más adelante el número 13, pero es pura maldición, ¿verdad? Cuando sales del orden correcto de Dios en el 12, te sales de ahí, pones un 13, entonces viene maldición. En verdad hay 13, dice, pero nunca se encuentran nombrados más que 12 en cualquiera de las 18 enumeraciones que hay en la Biblia de los hijos de Israel. ¿Ok? Número 2, dice, generalmente omiten a Leví, que eran los sacerdotes, ellos no tenían posesión, pero no siempre lo omiten. Y número 3 dice en Apocalipsis 7, se omiten 2 tribus, Dan y Efraín,
pero la numeración sigue siendo 12, porque está Leví y José siendo introducidos para este sello especial del remanente de 144,000, que es 12 por 12,000, que son estos judíos que predicarán el evangelio durante la gran tribulación. Ahí en Apocalipsis 7:7 se cuenta de estos 144,000 que van a llevar el evangelio en ese tiempo de la gran tribulación, y es un múltiplo de 12. ¿Okay? Letra C. Abraham, el primer judío llamado por Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 12. ¿Ok? Letra D. Israel, redimido y establecido como una nación en Éxodo capítulo 12 también. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice la letra E, encontramos el mismo gran principio, predominando en el gobierno apostólico ahora, como lo vimos en el gobierno patriótico del Antiguo Testamento. Son primero los 12 patriarcas, luego las 12 tribus de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento vemos, número 1, 12 apóstoles, Apocalipsis 21:14, 12 cimientos, Apocalipsis 21:14, 12 puertas, Apocalipsis 21:12. ¿Vamos bien? Ya me quedé. ¿Cuál? En la letra E, que es en la última. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el mismo gran principio, predominando en el gobierno apostólico, como lo vimos en el gobierno patriótico del Antiguo Testamento. ¿Qué palabra era? Apostólico y patriótico. Apostólico y patriótico. ¿Ok? Entonces, número 1, 12 apóstoles. Las citas sí están, ¿no? Apóstoles. Número 2, 12 cimientos. Número 3, 12 puertas. Número 4, 12 perlas. En Apocalipsis 21:21. Número 5, 12 ángeles. Apocalipsis 21:12. Y en el número 6, que mide todo esto que estaba teniendo ahí la visión Juan, dice 12,000 estadios de longitud, altura y anchura. Era todo un cubo, ¿verdad? Está en Apocalipsis 21:16. Entonces marca como que todo el gobierno, ese es el reino en especial, el reino espiritual, y está teniendo Juan una visión ahí, ve a los 12 apóstoles y también las 12 tribus de Israel, ve 12 cimientos de esto que está viendo ahí, con 12 puertas, 12 perlas, hay 12 ángeles, ese es el gobierno que viene, ¿ok? Pero el número 12 tiene esa connotación de gobierno siempre. Ok. Letra M. Vamos al número 13 ahora. Número 13. Pues ya nos salimos del 12, que era la perfección. Ahora vamos al 13, que es rebelión, o habla de el diablo. Incluso por esta misma situación se utiliza como algo, el número 13 como algo malo, ¿verdad? Martes 13, ¿verdad? Cosas así. Aguas. Los hoteles, por ejemplo, ya con la superstición, los hoteles nunca tienen piso 13. Si es un edificio muy, muy alto, en el elevador tú vas a ver que pasa del piso 14, del piso 12 al piso 14 y no existe el piso 13. Es superstición, ¿verdad? Que es del diablo. Ok. Los gringos dicen que es viernes 13 el malo. Ok. Bueno, vamos a ir a la primera mención. La primera es una regla del estudio bíblico. La primera mención es el número 13, que es de rebelión o el diablo. Número 1, la primera mención, la primera vez que se menciona el número 13. Letra A, para poder entender este número, hay que aplicar la regla de la primera mención. ¿Te acuerdas de esa regla? Cuando Dios menciona algo por primera vez en su palabra, generalmente se establece un patrón para el resto de toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, letra B. En Génesis 14:4
explica que hubo 12 años que habían servido a Kedorlaomer, pero en el 13º se rebelaron. Mira, vamos a leerlo. Génesis 14:4. Déjame ir ahí. Génesis 14. Voy a leerlo un poquito desde el 1, ¿no? Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, sin problemas, ¿verdad? Pero en el 13º, o sea, en el 13, se rebelaron. Y es la primera vez que aparece el número 13 mencionado en la Biblia y habla de rebelión. ¿Ok? Letra C. Así que cada vez que se presenta el número 13 o su equivalente, cada múltiplo del número 13, es como si alguien lo hubiera usado para sellarlo como rebelión, como apostasía, defección, corrupción, desintegración, revolución o cualquier cosa semejante. Número 2. La segunda mención del número 13, está en conexión con Ismael en Génesis 17:25. Está ahí en la letra A. Ismael, su hijo de Isaac, de Abraham, perdón, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio e inmediatamente, tú te acuerdas, se empezó a burlar de su hermanito bebé, ¿verdad? Y se rebeló y entonces Abraham lo tuvo que sacar de ahí. Su fin, dice la letra B, su fin fue uno de rebelión y rechazo. Y hasta el día de hoy es la espina más dolorosa para la nación de Israel. De hecho, Ismael se casó con una egipcia que Abraham le caía bien mal, que se hubiera casado con ella. Pues él nada más lo hizo por hacerlo quedar mal. Y tuvo más esposas y todo. Él se alejó y se fue, pues se rebeló. Y a través de Ismael son todos los árabes que están en contra de los judíos. Y por años han sido así, ¿verdad? Por miles de años. Ok, ese es el número 13. Vamos a la letra N, el número 40. El número 40 es un número importante en nuestra Biblia. Constantemente se habla de ciclos de 40, ¿ok? 40 generalmente se refiere a pruebas. La palabra ahí es pruebas. Pruebas a tu vida. Génesis 7:4 habla de que el diluvio era 40 días y noches. 40 días y noches que estuvo lloviendo sin parar. ¿Ok? Número 2. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. El matrimonio es un tiempo de prueba. Ja, ja, ja. Dice ahí Felipe. Okay. Número 3. Israel fue probado en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. Dice, yo los pasé, dice Dios después, para probarles, para ver si habrían de cumplir o no mis mandamientos. Y por eso los mandó al desierto. Número 4, Jesús y Moisés y Elías, todos pasaron 40 días en un monte ayunando. ¿Ok? Entonces, número 3, Israel probado en el desierto 40 años. Jesús, Moisés, Elías, todos pasaron 40 días en un monte ayunando. Israel, número 5, Israel fue gobernado 40 años por Elí, por Samuel, por Saúl, por David y por Salomón. Y fueron periodos así de 40 años constantemente metidos en pruebas. ¿Ok? Cuando entonces se utiliza este número 40, viene de aquí, de la Biblia,
cuando una persona enferma de un virus, entonces la metemos en cuarentena, ¿te acuerdas? En cuarentena y se tenía creído así que pues en 40 días un virus que te había pegado, una enfermedad que era contagiosa, pues era suficiente 40 días para que ya tú salieras limpio de ahí, como pasar una prueba. Así que 40, pues de ahí viene el término cuarentena, precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Ok? Siempre habla de pruebas cada vez que veas 40 en tu Biblia. Luego está letra O, el número 1000. 1000 también es un número importante en la Biblia. Habla del milenio o la división de las edades. Milenio o división de las edades o de los tiempos, ¿verdad? Aparece 6 veces en Apocalipsis, dice el número 1. Aparece 6 veces en Apocalipsis 20. Y parece estar contando 6,000 años de historia humana. Qué curioso, ¿eh? Que 6 es el número del hombre. 6,000 años. Te dije que el calendario judío todavía no llega al año 6,000. Vamos a preguntarle aquí en qué año está el calendario judío actualmente. Actualmente. Vamos a ver en qué año está. Ok. Es el año 5,781, este año. Para los judíos es el año 5,781. Si Dios se rige, y lo vamos a ver un poquito más adelante aquí, pero si Dios se rige todavía por estos tiempos, así que hemos venido contando los seres humanos, pues se van a acabar los años 6,000, más o menos en este tiempo en que estamos viviendo nosotros. Se acaban los 6,000 años de los hombres y vendría el año 7,000. Y el 7 es el número de Dios, ¿eh? Es el más usado por él. Qué curioso, ¿eh? Ok. Número 2. Segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. ¿Ok? 1,000 años marca la división de las edades y lo vamos a ver aquí. Adán, por ejemplo, se tiene un registro hacia atrás y Adán vivió en el año 4,000 más o menos antes de Cristo. Si haces la cuenta hacia atrás, pensando en que la Biblia no fue interrumpida según lo que cuenta ahí, pues Adán sería en el año 4,000 antes de Cristo. Adán muere en el 3,000 antes de Cristo. Abraham, la etapa de Abraham, la vida de Abraham está en el año 2,000 antes de Cristo. El templo de Salomón fue construido en el año 1000 antes de Cristo y luego vino Jesús. ¿Ok? Y ves cómo van por etapas de 1,000 años, 1,000 años, 1,000 años. ¿Ok? Si siguiéramos contando así, pues de Jesús y a los primeros 1,000 años después de Cristo, fue la mitad de la edad oscura, del oscurantismo, se llama esa etapa de la historia. ¿Ok? Luego, entonces, pues ya nada más nos queda en el año 2000, y en el 2000 y tantos, no sabemos cuándo, pues tendría que ser, si Dios continúa con esto, en los años 2000 y tantos, no sé cuántos, durante estos 1,000 años, pues sería la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entre el 2000 y el 3000. Ahorita estamos en el 2020, pero puede ser en el 2500 o en el 2700 o en el 2100, no sabemos, ¿verdad? Pero si Dios continuara con este ritmo así de cada 1,000 años que algo importante sucede, pues sería la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y el milenio, y entonces el milenio acabaría en los años 3000, porque va a durar obviamente 1,000 años, ¿verdad? Y luego entonces nos vamos ya para la eternidad, con Dios, ¿verdad? Entonces, pareciera que cada 1,000 años están sucediendo cosas importantes. Necesitamos llegar hasta el año 3000 para saber qué pasó. Pues no vamos a llegar nosotros, pero seguramente,
va a pasar, ¿verdad? Así. Ok. Entonces, como ves, cada 1000 años, por ejemplo, hay un versículo que dice, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, que toda mi vida estuviera fuera de Dios. A eso se refiere, ¿verdad? Prefiero estar un día en la presencia de Él. Y así, ¿no? Por ejemplo. Vamos a terminar aquí entonces diciendo una palabra de precaución en cuanto a la numerología. Antes de leerlo, quisiera preguntarles, Brandon, ¿qué te ha parecido esto de los números? ¿Te es interesante? ¿Te es como que está medio sacado de onda esto? Ah, bueno, o sea, sí Piensa. me parece interesante y, o sea, como son como coincidencias, pero que sé que no son coincidencias porque están ahí por algo y, o sea, para mostrarnos algo tal vez, pero a la vez como que no tenemos que tomárnoslo tan a pecho como tú comentabas, que, por ejemplo, ahora siempre voy a escoger el número 7 para X cosa porque es el número de Dios o así. Exacto. Muy bien. Citlali, ¿qué piensas? Que sí, pues sí, que está interesante. O sea, igual también como que te puedes dar una idea de muchas cosas que Dios usa para explicarnos algo, pero igual como tú dices, tener cuidado con no tomarlo tan así la numerología. Así es. Bien, Iván, ¿qué crees de esto? Pues es interesante, pero como decías, que no hay que tomarla tan en serio. Y ahorita, Pues es muy interesante, es increíble lo que pasa con los números, pero también es cierto que no debe uno de, ¿cómo se dice?, ser supersticioso, exacto, esa es la no palabra. usarlo de mala manera. Exacto. Sí, hay una secta, porque eso es una secta. Tiene un líder que dice que él un día tuvo un sueño, porque el lenguaje de Dios son los sueños. O sea, no la Biblia, ¿verdad? Son los sueños. Y que Dios le habla a él a través de sueños. Entonces, un día soñó que pues Dios venía y le decía, mira, ven, vamos afuera. Y lo llevó afuera y le mostró las estrellas del cielo. Le dijo, mira, así como las estrellas del cielo van a ser tus iglesias, ¿verdad? Que si las puedes contar, pues así van a ser tus iglesias, ¿verdad? Y Dios le dio una estrategia. Y entonces él se fijó en el número 12, ¿verdad? Que era importante en la Biblia. Y entonces a través del número 12, ¿verdad? Porque Jesús tuvo 12 discípulos, entonces pues él empezó con 12 personas. Hizo un grupo de 12 personas. Y luego les enseñó y todo, y a esas 12 personas les pidió que hicieran lo mismo, cada uno con 12 personas. Y empezó a multiplicarse. Y Dios le dio esa estrategia para llenar el mundo del cristianismo y no sé qué. Nada más que pues hay que entrarle con la lana para acá, ¿verdad? Porque todos tienen que dar el dinero hacia arriba. Es un sistema piramidal, no es nada nuevo, no se lo reveló Dios ni nada. Es un sistema piramidal que utilizan Avon, que utilizan Amway, otras marcas así que utilizan para las ventas, no es nada nuevo. Pero él lo agarró así, ¿verdad? Y entonces le llamó G12. Y el G12 es una secta cristiana, pero tergiversando toda la Biblia. Es más importante lo que el líder les dice, sus libros que él vende, que lo que dice la Biblia. Y él interpreta la Biblia, no puedes interpretarla diferente. Él te interpreta la Biblia. Aquí quiso Dios decir esto, aquí quiso Dios decir lo otro. Y él le da el sentido que quiere porque a él Dios le habla a él. Es una secta, ¿ok? Entonces, mucha gente piensa que el G12 significa grupos de 12, porque así lo maneja. Cada pastor tiene sus 12 líderes y cada líder tiene sus 12 grupos de célula en casa y cada célula tiene 12 personas y esos tienen que crecer para abrir sus casas para tener otras 12 personas y creen que el G12 significa grupos de 12.
Y no es cierto. Tú lees los libros de ese cuate, que se llama César Castellanos, colombiano me parece, o de Bolivia, por allá. Y, y él te explica que el G12 significa gobierno de los 12. Y está metido en la política, en el dinero, trae la cuestión de la prosperidad, mucho movimiento así, pero es un movimiento satánico, haciendo que parezca, ¿verdad?, como algo cristiano, y no lo es. Y utiliza el número 12 de esa manera, muy supersticioso, como decían. Hay que tener cuidado entonces con esto, ¿ok? Entonces dice aquí una palabra de precaución en cuanto a la numerología. Dice, cuidado, letra A, cuidado. Es demasiado fácil ser llevado por la numerología hacia el sensacionalismo, ¿verdad? Y entonces moverse por emociones y caer en supersticiones. Ay, no, el número 13 no, ¿verdad? Mejor vamos a juntarnos de a 12 porque ya hay un 13 y ya va a estar todo mal. O sea, no. Esto lo explicamos de la numerología simplemente para la interpretación bíblica, correcta. Número 2, cuidado con los que llevan la numerología hacia un extremo. ¿Sí? Y entonces ves un 666 y ¡ay! Te da miedo, ¿verdad? Y casi te quieres persignar ahí. O sea, no. Letra B. Letra B. Como los demás tipos y cuadros. ¿Ok? Hablamos de tipos, cuadros, ¿verdad? Por ejemplo, que un árbol, pues es un tipo de hombre, ¿verdad? Que si está junto a las corrientes de las aguas, que el agua es la palabra de Dios, pues va a crecer, ¿verdad? Permanece firme, su fruto no cae, y todo lo que hace prospera porque está con unas buenas raíces en el agua, que es la palabra de Dios, pero todo es tipología. Pero de ahí a que, no, pues entonces tengo que tener un arbolito aquí, ¿verdad? Porque aquí lo tengo acá atrás, ¿verdad? Que es mi arbolito. O sea, nada que ver. Y déjale, le traigo el agua de la palabra de Dios, ¿verdad? Y, o sea, no exageres. No exageres. Es simplemente todo lo que te estamos enseñando aquí es para que tú puedas interpretar mejor la Biblia para ti y cuando tengas que dar un mensaje a alguien. Por ejemplo, no sé, Citlali, ¿verdad? Que un día le digan a INH, pues vas, chaval, vamos a dividir hombres de mujeres y tú les vas a dar un mensaje a las mujeres. ¿No? Y Brandon a los hombres. Algo así, ¿verdad? Y tienes que prepararte algo bien bíblico, porque pues, estás en discipulado 2, no manches. ¿Verdad? No vayas a hacer quedar mal, ¿verdad? O Iván, que le encarguen ahí, pues ya a su discípulo que tanto tiempo ha estado buscando un buen discípulo, ¿verdad? Pues cuando él hable con su discípulo, le esté enseñando la Biblia, le va a enseñar, pero con ganas, porque Iván sabe interpretar la Biblia. No va a ser lo mismo que Iván disipule a alguien, a que lo disipule a alguien que no conoce estas cosas. No va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, dice ahí, como los demás tipos y cuadros, número 1, la numerología es solamente un patrón, ¿verdad? Que puedes seguir en cierto sentido. Pero número 2, eventualmente todos los números se descomponen, dice ahí. O sea, como que ya no cuadra, ¿verdad? Lo que queremos decir. O sea, a lo mejor realmente sí fueron 40 y pues ya, eso es, o sea, fueron 40, pero no significa nada. No era una cuestión de pruebas ni nada. Pues nada más era que eran 40, la verdad. Algo así. Y no significa más nada. Entonces, tengamos cuidado con esto que acabo de enseñar. Sin exagerar, pero cuando te encuentres con algo así en la palabra, pues puedas tomarlo y, pues se me hace que esto puede significar algo, ¿verdad? Como las 5 piedras de David, eso es bien interesante, que agarró para matar a Goliat. O los 5 panes y los 3 peces, es bien, bien interesante. Y luego cuando vuelve a hacer el milagro, hay 7 peces. Cuando habla sobre, pues, elegir a 12 discípulos y cuando uno cae, como Judas, los discípulos inmediatamente tú entras a Hechos y ellos después de la predicación y que viene el Espíritu Santo,
ellos eligen al 12, que se perdió, porque Judas se perdió. Entonces eligen de entre todos los que ya habían estado con ellos la mayor parte del tiempo, eligen al número 12, Matías. Y entonces, para completar el número de los discípulos. Y es interesante que ellos buscaran completarlo y no que se quedara nada más en 11, ¿verdad? Tanto el 11 como el 13 son números de rebelión, y lo buscaron así en especial. Y así puedes leer y entonces ver que hay diferentes formas de interpretación en cuanto a los números. ¿Ok? Bien, vamos a terminar aquí. ¿Terminamos muy rápido o qué? Son las 8:50 y empezamos a qué hora? Las 8:19. 8. Ok. Bueno, vamos a acabar aquí. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Iván, Yolita. Sí. ¿Qué decía la B, la última? Sí, Es que se desconectó, ¿verdad? sí, Dice, como los demás tipos y cuadros, número 1, la numerología es solamente un patrón. Es solamente un patrón. Y número 2, eventualmente todos los números se descomponen. Se descomponen. O sea, no encajan, ¿verdad? En alguna forma de interpretarlo. ¿Ok? Bien. Pues si es así, entonces vamos a terminar aquí. Yo les envío la próxima sección, que también está muy interesante, como todas. Esta fue la 7ª. La 8ª, y esto te va a encantar, es entender el reino de Dios y el reino de los cielos. Tú has escuchado constantemente eso, sobre todo en los evangelios, el reino de Dios, el reino de los cielos, y no es lo mismo. Entonces te va a gustar esta parte aquí porque explica muy bien los dos reinos y cómo el plan de Dios siempre fue que los dos reinos estuvieran juntos bajo su dominio. Y entonces tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, uno espiritual, el otro físico, pueden convivir y es el plan de Dios, ¿verdad? Establecer su reino, que son estos dos, en el universo y reinaremos con él por siempre. Entonces, esto te va a gustar bastante. Se llama El reino de Dios y el reino de los cielos. Yo creo que nos va a llevar 1 o 2 clases. Yo creo que 2. Okay. Sergio, ¿Sí? también me faltó en el número 12, en el número 2, los 12 de Israel, ¿qué decía? A ver, déjame ir ahí. Número 12, ¿la letra qué? B, del número 2, El número 2, la letra C. con la B. B. Dice, los 12 hijos de Israel, Jacob. Los 12 hijos de Israel, Jacob. Okay. ¿Listo? Sí. Ok. Pues vamos a orar para terminar. ¿Puedes orar, Ascona, para terminar? Aquí estuvo Ascona todo el tiempo. Hola, chicos. Hola. Hola. Gracias, Señor, por esta tarde de aprendizaje, Señor, que tienes para nosotros, Padre. Te pido que nosotros tomemos esto y lo hagamos nuestro, Señor, para que cada vez que leamos la Biblia, Señor, recordemos, Señor, y vayamos a nuestras notas para sacar más provecho de tu palabra, Señor, para nuestras vidas y para las personas que estén también en el discipulado o que alguna vez tengamos que dar un mensaje, Padre, que sea 100% bíblico, Señor. Gracias por la vida de Sergio, que sea el tiempo, Señor, de darnos clases, Señor. Y te pido porque por esta noche todos podamos descansar bien, Señor. Te lo pido en nombre de ti, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Dios les bendiga.